Y en esta jornada de lunes el mundo está hablando de un hecho que se registró en el país de México, una situación de un sismo de 7.7 y también es un hecho que se repitió en unos años anteriores y quizá sorprende eso también, ¿no? Vamos a estar aquí en los estudios, ya está con nosotros Celeste Bolini, quien es sismóloga, ¿no? Así es. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, sorprende esto de que justo se dé en la misma fecha, ¿no? Sí, fue el año 85, el gran terremoto del 85, 19 de septiembre, en el año 2017 también, y ahora hoy. Es increíble, podríamos hablar de casualidad en este caso, Sí. con una fecha de semejante exactitud, es casualidad, realmente es casualidad. Pero no es casualidad el lugar. No. México es un país sísmicamente activo. De hecho, el sismo que ocurrió hoy está vinculado a la interacción entre dos placas tectónicas y ocurrió cerca de la costa. Es decir, está totalmente vinculado a esa dinámica de placas tectónicas. Sí, es esperable en esa región y ha habido muchos terremotos en esa región. Hablando de esperable en la región, bueno, nuestra provincia también estamos en una zona que podía llegar a ocurrir. La primera pregunta que te quiero hacer, Celeste, tiene que ver con si esto se puede saber de anticipar, digamos, anticipar de que va a ocurrir un hecho de estas características. No, todavía no tenemos, si bien hay cada vez mejores monitoreos, eso obviamente depende de tener muchos equipos puestos en la región. Pero todavía no podemos decir los sismólogos que estamos en condiciones de anticipar la ocurrencia de un terremoto. Sería el gran deseo, ¿no? Para hacer o hacer evacuaciones en tiempos como para, bueno, salvar a la población, evitar por lo menos muertes, ¿no? Lo que sí, bueno, hay alertas de tsunami, como en el caso de este terremoto, sí, porque el tsunami es una consecuencia del terremoto. Entonces, una vez ocurrido, se conocen por metodologías automáticas de detección y de cálculo, se puede conocer algunos parámetros del terremoto y con eso se puede modelar la propagación de la ola del tsunami en caso de que sea un sismo que pueda producir tsunami. Claramente. ¿Cómo se puede entender, en este caso, el efecto de impacto? Porque uno ve en el número y se sorprende, o sea, va haciendo comparaciones con otros sismos, pero definitivamente no son iguales, no tienen el mismo impacto en tierra y esto tiene que ver con la profundidad, la distancia. ¿Cuándo podemos sentir o cuándo podemos saber que un movimiento sísmico es muy importante, es muy fuerte? A ver, acá hay muchos factores. Sí. Vos mencionás la profundidad, que es un tema del que muchas veces no se habla, pero eso define en gran medida, además de la magnitud, que habla de la cantidad de energía liberada, si el terremoto puede ser o no destructivo. Podemos tener un sismo de gran magnitud, pero a gran profundidad, que es muy poco probable que provoque daños importantes. Por el contrario, un sismo de menor magnitud, muy superficial, por ejemplo fue a 15 kilómetros de profundidad, es muy superficial, puede causar muchos daños. Y otro factor que obviamente va a tener que ver ya no con el aspecto, digamos, natural del sismo en sí mismo, sino de la región donde ocurre, es el tema de la vulnerabilidad, o sea, cómo afecta según las construcciones de la región, según cómo la población esté preparada y todo lo que tenga que ver con la actividad humana y las características del suelo y de la región donde ocurre. En ese sentido, digamos, hay muchos factores que van a definir si un sismo puede ser más desastroso o más destructivo que otro. Celeste, en la provincia de Tierra del Fuego y más precisamente en lo que vos hacés, ¿no? El trabajo que llevas adelante en la ciudad de Río Grande, bueno, ¿en qué consiste, digamos? ¿Cuál es el trabajo que realiza una sismóloga? Bueno, este es tu caso, ¿no? Sí, en Río Grande tenemos la estación astronómica, Río Grande, que tiene más de 40 años de existencia. En la estación hacemos diversas tareas y una de ellas es monitorear la sismicidad de la isla. Nosotros tenemos una red sismológica que la administra y la mantiene la estación astronómica. Y hacemos determinación periódicamente, diariamente, de los eventos que ocurren en la isla, que es una sismicidad de baja magnitud, no es una sismicidad perceptible por la población, pero tenemos antecedentes de eventos importantes, de magnitudes tan grandes como el terremoto de hoy de México, y a profundidades similares. Es decir,
tenemos que estar atentos porque, bueno, en nuestra historia puede haber otros sismos destructivos que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos que va a ocurrir. Y hoy Tierra del Fuego está, digamos, recién hacías esta diferencia que México obviamente tiene otra preparación, ha sufrido el desastre, está en una zona que sabe que se dan esta circunstancia, y entonces empieza a construir, educa a su población en función, uno ve las imágenes de hoy, por ejemplo, de lo que sucedía en México, cómo la gente actuaba de una manera muy particular, que quizás uno actuaría con miedo, salir corriendo, ellos no, van en búsqueda de espacios abiertos, lo hacen de manera ordenada. Tierra del Fuego, a pesar de ser digamos, tener esta situación similar, quizás no con las mismas características, ¿está preparada ediliciamente digamos, con la educación a la población? Hay preparación, hay gente trabajando, pero falta. Tenemos... me ha pasado estar en algunos eventos de divulgación científica y por ahí preguntarle a la gente, y hay mucha gente que vive acá y no sabe que vive en una provincia sísmicamente activa. Sí, hay trabajo de prevención. Nosotros, de hecho, en la estación astronómica actualmente tenemos un proyecto para ampliar el monitoreo en la isla y que no quede solamente en la estación astronómica. Están involucradas las defensas civiles, de las 3 defensas civiles municipales. Y bueno, estamos trabajando para mejorar, pero falta. Ellos hacen capacitación a la gente para que sepa qué hacer en caso de un sismo y estamos trabajando en eso, pero falta. También nos falta mejorar y ampliar el equipamiento, los sismógrafos, que son los instrumentos que miden. Bueno, tenemos que mejorar por ese lado también. Estamos ahí luchando para conseguir equipos. Pero bueno, hay que poner más energía en esto. Sí, falta. Más energía e invertir. Sí, ¿no? Energía, atención Económica. Y todo lo que merece. Sí, tal cual. ¿Por qué dependemos tanto de Chile, del sistema que tienen ellos? ¿Cuál es digamos, la aparatología? Yo esto me refiero porque muchas veces cuando hay un movimiento sísmico en la Argentina, en provincias como San Juan, Mendoza, La Rioja, las primeras alertas aparecen en Chile. A ver, nosotros tenemos el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que tiene su sede en San Juan. Ellos son el organismo a nivel nacional que tiene, digamos, la capacidad de dar la información oficial en nuestro país. El INPRES, muy rápidamente también, digamos, no me sale la palabra, ellos avisan, informan, alertan cuando hay un sismo. Pero bueno, Chile también tiene, y nosotros tenemos nuestra red a nivel nacional. Y bueno, Chile también tiene una red muy densa porque es un país con una altísima sismicidad. El sismo más grande registrado en la historia ocurrió en Chile en 1960. Han tenido muchas situaciones realmente catastróficas. Y bueno, eso ha hecho que también ellos mejoren mucho su red sismológica y por eso tenemos nosotros acceso a esos datos. Hay métodos de cálculos automáticos que ellos los publican en su centro sismológico, así como existen, además del local, por ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos, que dan los primeros resultados, ¿no? Pero bueno, a nivel local, Sudamérica, sí, Chile tiene una red muy, muy densa y es nuestro país vecino, entonces, por supuesto que siempre tenemos esta información de primera mano. Celeste, decías que en esta zona particular, digamos, se puede dar y que en algún momento va a pasar, ¿no? Lo decías, no sabemos cuándo, pero en algún momento puede llegar a pasar. ¿De qué depende que pase? Digo, más allá de estar en una zona que tiene este tipo de situaciones, ¿tiene que ver con el cambio climático, con alguna otra situación, de acuerdo a los estudios que ustedes realizan? No, a veces hay mucha confusión con eso. No, los sismos son liberaciones, me voy un poquito a lo técnico, liberaciones bruscas de grandes cantidades de energía que se producen, digamos, esas energías se acumulan en el interior terrestre a profundidades a las que nosotros no tenemos acceso. O sea, nosotros somos muy chiquititos sobre la superficie terrestre para los grandes acumulaciones de esfuerzos que ocurren en el interior terrestre, y los procesos climáticos ocurren afuera, no inciden. A veces uno encuentra estudios donde hacen algunas asociaciones, pero todavía es muy vago. Hoy por hoy no tenemos ninguna información fehacientemente demostrada de que las cosas que ocurren de la superficie para afuera, digamos, el clima o la actividad humana, generen terremotos por lo menos de esta magnitud, ¿sí?
Existe algo llamado sismicidad inducida que tiene que ver con la actividad humana, pero estos sismos grandes son puramente tectónicos y tienen que ver con estos procesos que ocurren en el interior terrestre. Y bueno, nosotros podemos prevenir, pero no podemos, por ahora al menos, predecir, digamos. La falla que están en la zona de influencia de Tierra del Fuego, ¿están en el mar o en la cordillera, en la zona de cordillera? A ver, es un sistema de fallas, Magallanes-Faniano, atraviesa la isla, la divide en dos partes, digamos, una sobre la placa sudamericana al norte y la otra sobre la placa de Scotia al sur. El sistema de fallas es muy largo, ¿no? Atraviesa el mar y atraviesa la cordillera. Nosotros, bueno, estamos en un justo en el medio. tramo, digamos, en el medio.